Aproximadamente 91 días pasaba un judío en el templo, entre fiestas y ceremonias, hasta que Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, Él dio una profecía sobre la destrucción de ese templo. Un día los discípulos estaban emocionados y mostraron a Jesús la estructura de ese templo, porque era orgullo de ellos. Mas Jesús les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea derribado. Los discípulos, por supuesto, quedaron muy asombrados y ellos pensaron de que Jesús está hablando del fin del mundo, porque no entraba en la mente de un judío de que su templo un día sería derribado, a pesar de que el templo que existía en el tiempo de Jesús ya había sido destruido por Babilonia, por Nabucodonosor específicamente. Luego había sido reconstruido y luego reformado por Herodes. Ahora, el templo que ellos tenían reformado todavía guardaba parte de esa gloria. Sin embargo, que Jesús diga que no quedará piedra sobre piedra, relacionaron ese evento con el fin del mundo. Entonces la pregunta sincera de ellos fue: dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá de ese final. Y allí encontramos Mateo capítulo 24. De eso hablaremos hoy aquí en este programa de Biblia Fácil. Y te espero para que tú puedas tomar tu Biblia y allí puedas tomar tu tiempo para que juntos podamos disfrutar de este estudio. Una vez más, gracias a Dios, porque los medios de comunicación nos permiten acortar distancia y estar unidos por un interés. El interés de poder comprender mejor aquello que Dios tiene para nuestra vida. Mi abrazo a ti que estás allí del otro lado de esta pantalla acompañando este programa. Y una vez más, eres bienvenido a Biblia Fácil. Bienvenidos amigos también aquí a un nuevo capítulo. Estamos listos para poder entrar a otro de los temas importantes que tiene que ver con el futuro revelado, con aquello que Dios mostró para sus discípulos hacia las cosas que sucederían antes de su venida. Con el sueño de Nabucodonosor encontramos 2500 años de historia y con la profecía que Jesús dio en Mateo 24 encontramos 2000 años de historia. Llega hasta nuestros días y obviamente culmina con su venida. ¿Qué cosa falta para que Jesús regrese? Hay muchas preguntas obviamente respecto a eso, mas vamos a abrir la Biblia y antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos una vez más con el corazón dispuesto para poder estudiar tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el conocimiento de este mensaje. Que tu palabra, al ser abierta, pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón, pueda traer luz a nuestra vida, pueda despertar nuestra conciencia para poder vivir preparados para el mayor evento, el evento glorioso que la historia está siendo reservada, y es el día de tu venida. Mas ayúdanos a estar preparados para ese grande día. En el nombre de Jesús. Amén. 2500 promesas en la Biblia hacen referencias a la venida de Jesús. 300 promesas van directamente hablando sobre la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento se dice que uno de 4 textos bíblicos hace referencia al regreso de Jesús. Y cuando vamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, el tema central del libro tiene que ver con adoración, con un conflicto y el punto culminante de todo, la venida de Jesús. Allí terminan los 7 sellos, allí terminan las 7 iglesias, allí termina todo lo que comienza, ¿no? Toda la historia tiene un punto culminante, el regreso de Jesús. Y sobre el regreso de Jesús obviamente hay muchas dudas, mas hoy queremos responder algunas de ellas ya resueltas por el propio Jesús. ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Aquello que nos indica que realmente estamos viviendo en el fin de la historia. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 24, un diálogo
que tuvo Jesús con sus discípulos después de que ellos mostraron el templo de Jerusalén para Jesús. Cuando hubo acabado estas cosas, allí los discípulos se acercaron para poder mostrarle toda la gloria que había en el templo. Dice el texto bíblico así: cuando Jesús salía ahora del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y él le respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y el texto allí va a continuar hablando sobre señales sobre su venida. Muy bien, vamos aquí a hacer una diferencia importante entre el porqué de la pregunta, por qué el interés y cuál fue la respuesta de Jesús. Los judíos ya habían sido deportados y varias veces ellos se enfrentaron a un enemigo más poderoso y Dios mostró siempre la victoria para el pueblo, no por la capacidad que ellos tenían, sino porque Dios estaba con ellos. Pero había una profecía de que si ellos continuaban siendo rebeldes, iban a ser deportados. Primero fue un grupo, entre ellos Daniel y sus amigos, luego otro grupo, finalmente todos fueron para ser cautivos allí en Babilonia. Un grupo mayor allí en Babilonia. Solo que Nabucodonosor, cuando él fue para Jerusalén, destruyó el templo. Y en el año 586 quedó totalmente destruido. Solo que ese templo fue reconstruido por Zorobabel. Ese templo reconstruido, pasando un poco más el tiempo, fue reformado por Herodes. A ese templo reformado por Herodes entra Jesús para ser presentado. En ese templo discute con los doctores de la ley. Pero es un templo que ya pasó varias fases. No existió un templo más grandioso como el que construyó Salomón. Ahora, obviamente, comparando el templo de Salomón con aquellos paganos que tenían sus templos, como en el caso de Nabucodonosor, con el templo de Marduk, era pequeño, ¿correcto? Pero para un judío era la gloria que ellos tenían. Obviamente que en el templo que construyó Salomón había mucho oro, los utensilios, todo lo que había dentro. Él lo hizo mostrando su devoción, su adoración. Dio lo mejor que él tenía. Pero comparando con los templos que tenían otras divinidades paganas, obviamente que no era tan grande. Pero para un judío era la gloria su templo. A pesar de que fue destruido, reconstruido, reformado, todavía este es el lugar del encuentro con Dios. Así que todo judío se sentía pues orgulloso de alguna manera al ver su templo. Hasta que un día mientras Jesús está saliendo, los discípulos pues, ellos judíos, ven el templo y dicen: mira la maravilla de esto. Y lo que esperan es una respuesta más o menos positiva. Esto va a mejorar, esto es lo mejor que tenemos, esto es lo más grandioso. Y Jesús da una respuesta que los estremece mucho. Yo les aseguro que de esto no quedará piedra sobre piedra, destrucción total. ¿Qué es lo primero que vino para la mente de los judíos o para la mente de sus oyentes? Si es que no queda piedra sobre piedra, no está hablando más de una invasión, está hablando del fin de los tiempos. Los discípulos esperan un poquito la pregunta y esperan que estén un poquito más a solas, y allí en el Monte de los Olivos le hace una pregunta particular. Ahora que ya no está delante de toda la multitud, dinos a nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? La pregunta que el ser humano siempre se hizo a través de todos los tiempos es ¿cuándo? Porque sabemos que el fin va a llegar, sabemos de que Jesús va a volver.
Incluso aquellos que no son creyentes saben que este mundo no da para más. Hay algunos que proyectan dentro de 40, 50 años no hay más agua. La crisis que envuelve el mundo va a permitir de que esto finalmente termine en un caos completo. Entonces, no hay expectativa grande de aquí a futuro. Hay muchos que están pensando ahora, veamos a dónde podemos ir, otro planeta, etcétera, etcétera, porque no hay más expectativas sobre este mundo. La pregunta de los discípulos es, ¿cuándo? Y la respuesta de Jesús en Mateo 24 tiene dos direcciones. La primera es cuándo va a ocurrir la destrucción de Jerusalén. Y la segunda, cuándo va a ser el fin. Entonces, en Mateo 24 vamos a encontrar que la respuesta de Jesús va intercalada. Señales que tienen que ver con la destrucción del templo y señales que tienen que ver con el fin del mundo. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, reflexionando un poco sobre la experiencia de Daniel con este emperador Nabucodonosor, me hace pensar un poco en la actualidad, ¿no? Que a pesar de ello tenemos hoy en día a nuestros tiranos, a nuestros emperadores, sin mencionar, bueno, Saddam Hussein, Gaddafi, las monarquías de Kim Jong y de Corea del Norte, y las grandes luchas y guerras que ha generado la lucha de la izquierda contra la derecha en América Latina. ¿De qué manera la Biblia puede ofrecer una respuesta que compare o que dé una relación con estas situaciones que hoy en día pasan, que parecen ser interminables? Hoy vamos a ver que dentro de las señales que Jesús presenta hay conflictos políticos y sociales. Y dentro de eso enmarca toda la situación que nosotros hoy estamos viviendo. O sea, aquello que hoy estamos viviendo ya fue predicho por Jesús. Él reveló el futuro desde hace 2000 años. Lo que ahora vivimos no debe sorprendernos, simplemente debe afirmar lo que Jesús dijo, que es verdadero y que su promesa se va a cumplir. Pero hoy justamente vamos a tocar parte de la situación que nosotros vivimos. Obviamente sin de manera específica mencionar nombres y todo, pero tocamos el asunto como el caos social y político que hoy vive el mundo, que finalmente nos direcciona hacia un final. Estamos en el tiempo exacto del fin, lo que Jesús ya anunció, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de la pregunta de los discípulos, Jesús va a hacer la respuesta, o va a dar la respuesta en esas dos direcciones. La primera que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y la segunda con el fin del mundo. ¿Cómo es que Jerusalén sería destruida? Miren, vamos a Lucas. Lucas nuevamente relata sobre lo que Jesús mencionó. Lucas capítulo 21, versículo 20. Y de paso, aquí vamos a encontrar que la primera señal ya cumplida de Mateo 24 es que lo que Jesús dijo sobre el templo, pues quedó exactamente como lo mencionó. Lucas capítulo 21. Vamos a leer el versículo 20. Miren lo que dice. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas los que creen aquellos días, porque habrá gran calamidad a la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Y por qué dice calamidad de ira? Ustedes se acuerdan cuando Pilato estaba lavándose las manos y decía, yo soy inocente por la sangre de este hombre. ¿Qué cosa gritó el pueblo? La sangre de este hombre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos con la destrucción de Jerusalén, que no solamente fue el templo, sino de Jerusalén, ellos estaban viviendo un juicio divino que antes ellos mismos ya habían pedido.
que la sangre de este inocente recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mas Jesús anticipó. Sus discípulos y todos aquellos que creyeron en Jesús, ¿saben lo que hicieron? Ellos no perecieron. En el año 66, Cestio llevó una tropa o un ejército para poder rodear la ciudad de Jerusalén. Y en ese año la ciudad estuvo rodeada, nadie podía entrar y nadie podía salir, exactamente como Jesús estaba diciendo. Solo que, por alguna razón política, Cestio desistió y regresó para Roma. Mientras hubo esa libertad, todos aquellos que creyeron en la profecía dicha por Jesús escaparon. Todos. Aquellos que no creyeron en Jesús se quedaron. Ustedes saben que la historia registra que en Jerusalén hubo una matanza, una mortandad de más o menos 1 millón de personas. Murieron en el año 70. Porque ahora quien vuelve es el general Tito. Tito rodea la ciudad. Ahora sí, nadie puede entrar, nadie puede salir. La gente adentro perece de hambre. Hay registros donde incluso los padres comen a sus propios hijos. Se vive la peor y la mayor crisis, la mayor calamidad. Y luego en el año 70, la ciudad es destruida, el templo es destruido. ¿Cómo se destruye un templo que está construido de piedra? ¿Cómo es que el fuego comienza a consumir la piedra? Es inexplicable, es juicio divino. Mas Jesús comienza dando aquí el indicio, ¿no? Antes de mi venida esto va a suceder. El primer juicio. ¿Por qué este es un primer juicio? Porque Jerusalén de alguna manera representa en miniatura lo que será la destrucción final. ¿Ustedes quieren saber cómo va a ser el fin de todo? Aquí una miniatura. ¿Cuál la miniatura? Miren cómo quedó Jerusalén. Totalmente destruida. Pero aquellos que estuvieron atentos a la señal, escaparon. Se salvaron. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Si ustedes en el fin del tiempo quieren también estar salvos, tienen que estar atentos a las señales. Y esto ocurrió exactamente ¿en qué año? En el año 70. Hoy obviamente Jerusalén está reconstruida, los arqueólogos muestran capas y sobre capas y sobre capas, y aunque ha pasado pues miles de años, Jerusalén continúa siendo la ciudad amada. En Jerusalén tú vas a ver 3 religiones, las 3 religiones más grandes del mundo están en Jerusalén. Están los judíos, están los cristianos y están los musulmanes. Y los 3 reclamando un lugar ahí en Jerusalén. El judío reclama su templo, el musulmán también, ahí incluso construyó una mezquita, porque se piensa que allí es donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, ahí donde Mahoma recibió una visión de parte de Alá, y el cristiano dice que obviamente allí estuvo Jesús. Entonces las 3 religiones más grandes del mundo disputan esa tierra. Más Jesús habló sobre lo que sucedería allá en el año 70, que sería una miniatura de lo que ocurriría en el fin del tiempo. Muy bien. Aquí entonces se entremezclan las señales. Y entre esas señales está lo que viviríamos ahora antes de su venida. ¿Qué cosa es lo que viviríamos? Jesús menciona 4 tipos de señales. Señales en la religión, en la política, en la naturaleza y en la sociedad. Probablemente algunas de estas señales lo pasemos de manera más superficial y en otras nos detengamos un poco más. Mas todo esto es lo que hoy estamos viviendo y cada vez en mayor intensidad. Hay un fenómeno con las señales. Guerra siempre hubo, solo que en el tiempo del fin con más intensidad. Desastres naturales hubo, solo que ahora con más furia. Problemas sociales siempre hubo, solo que ahora todo un caos.
O sea, cada vez intensificándose más. Luego Jesús va a ilustrar como una mujer que está a punto de dar a luz, así será antes de la venida. Quiere decir que mientras más cerca esté, el dolor será mayor. Por eso es que las señales vienen siempre de menos a más, intensificándose más. Entonces, cuando alguien nos pide un punto de vista sobre el futuro ahora de nuestro planeta, es lo siguiente: las cosas no van a mejorar, y esto no es una visión pesimista, es una visión optimista. ¿En qué sentido? Van a empeorar para que al final todo sea nuevo. Va a empeorar. No va a haber tratados de paz que resuelvan el problema, la corrupción no va a desaparecer, la delincuencia va a aumentar, la violencia va a crecer. O sea, el problema en la naturaleza, las tragedias van a incrementarse. El asunto es cuán preparado estoy para el regreso de Jesús. Vamos a ver entonces ese tipo de señales. Jesús comienza hablando sobre señales dentro del mundo religioso. Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 5, luego el versículo 11 y luego el versículo 24. Mateo 24, 5. Mateo 24, 5. Mirad que nadie os engañe, dice el 4, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, lo que ellos hagan será tan cerca de lo verdadero que puede confundir incluso a aquellos que están preparados. Interesante. La mentira tomará la forma de la verdad, pero se camuflará, seguirá siendo mentira, que solo el que está extremadamente atento podrá diferenciarla. Muy bien, Jesús habla aquí de dos tipos de engaños. Primero de falsos cristos, luego de falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos cristos? Aquellos que durante la historia siempre se han levantado para autoproclamarse el Mesías. Vemos muchos, incluso aquí en Brasil existe el Henri Cristo, ¿no? Un hombre que se autoproclama ser la reencarnación de Jesús. Dice que Jesús ya vino, que su reino ya está aquí, que Él es la nueva versión ahora de Jesús. Tiene discípulos incluso. Y aparece siempre de tiempo en tiempo gente autoproclamándose. Falso profeta, profeta es aquel portavoz, son los falsos predicadores. Cada vez, cada día nace una nueva iglesia, un nuevo nombre, un nuevo camino, todos tomando la Biblia, todos diciendo predicar la salvación, más las intenciones movidos por su propio interés, para propio enriquecimiento, las falsas teologías como el de la prosperidad y otras extrañas comienzan allí a difamar el nombre de Cristo, haciendo que esta generación sea resistente a la religión. Ustedes han escuchado aquella frase, yo quiero a Cristo, pero religión no, iglesia no. Yo quiero ser un seguidor de Jesús sin iglesia. Y esto cada vez más creciente. Yo quiero vivir una espiritualidad sin una iglesia. ¿Por qué? Porque hay tanta decepción en la iglesia. En la iglesia hay tanto abuso de poder, hay tanto problema, hay tantas heridas. Pero lo peor de todo es que hay gente que va a la iglesia y se decepciona porque al final descubre que han sido engañados o han sido estafados. Entonces, cuando alguien presenta a Cristo desde un púlpito, la gente queda desconfiada. ¿Qué quieres de mí? ¿Te estás aprovechando? ¿Cuál es el provecho que quieres sacar? Muchos miran con cierta distancia y la incredulidad continúa subiendo o continúa creciendo por esta razón. Porque hay tanta gente desde un púlpito proclamando filosofía, nueva era, proclamando ganancias deshonestas, ilícitas, o intentando llevar al ser humano a hacer un trato con Dios financiero, cuando no se habla de salvación, ni de arrepentimiento, ni de juicio, ni de nada.
Hoy la gente está buscando en su desesperación dos cosas. Número uno, solución inmediata para mis problemas. La gente no quiere salvación, la gente quiere solución a sus problemas. Entonces, cuando tú le presentas la salvación, no, dice, yo quiero solución. Entonces, ahí viene una iglesia y dice, yo te ofrezco la salvación. ¿Quieres ser rico? Ven, hagamos un negocio con Dios. Y ahí comienza la mentira. Otro grupo de personas quiere escuchar aquello que es agradable a los oídos. Ya les cuesta escuchar, hablar acerca del Dios que también se aira, solamente del Dios que ama. Nos cuesta escuchar del Dios justo, solamente del Dios que perdona. O sea, el mensaje ya no se quiere completo. Hay gente que quiere endulzar o escuchar solo lo que le conviene. Entonces busca una religión a su comodidad, rebajando y rebajando y rebajando los principios divinos. Mas Jesús advirtió todo esto. Cuidado de los falsos cristos y de los falsos profetas. Jim Jones, líder en San Francisco, California, rechazó la Biblia y dice, no miren la Biblia, mírenme a mí. Y casi 1000 murieron en la selva de Guyana. Este hombre los llevó a sus seguidores, mírenme a mí, dijo, y todos lo miraban a él. Y él dice que preparó un jugo, preparado por él, pero en ese jugo puso veneno. La revista Times lo llamó el culto a la muerte. Más de 1000 personas murieron. Mírenme a mí, diciendo yo soy el Cristo. David Koresh, yo soy el Cordero de Dios. Marshall Applewhite, el líder de Puerta del Cielo en California también. Él decía que una nave espacial los llevaría a un cometa y tendrían nuevos cuerpos. Finalmente los llevó a cometer un suicidio en masa. Tantos diciéndose yo soy el Cristo. Sí. Faustino. Facundo, perdón. ¿Y cómo reconocer un verdadero y lo falso? Muy simple. La Biblia presenta algunas características. La primera, por sus frutos lo conoceréis. La segunda, si no dijere conforme ha dicho es porque no le ha amanecido. Por sus frutos lo conoceréis es la vida de la persona que proclama. La segunda, si no te dijere algo que la Biblia dice o con un fundamento bíblico, no importa el argumento que te coloque. Hay gente que predica la inmortalidad del alma cuando no está en la Biblia, la santificación del domingo cuando no está en la Biblia, el desechar la ley de Dios cuando la Biblia lo exalta. Entonces, todo aquello que va en contra de los principios bíblicos es simplemente alguien que se levanta tomando el nombre de Dios, pero quiere sacar su propio beneficio, su propio provecho, o simplemente tener un grupo separado para que las personas le sigan a él y no a Cristo. Entonces, es simple, mas para poder llegar a ese punto, yo necesito estar familiarizado con la palabra. Las personas no serán engañadas no por su capacidad que tengan, no serán engañadas porque mientras más cerca estén de la Biblia, más rápido se identifica la mentira. Cuando yo escucho a alguien hablar, inmediatamente voy a pensar, ¿eso dice la Biblia? Y si no tiene un fundamento bíblico, no importa los grados que tenga, los doctorados que tenga, la posición que tenga, la función que tenga, como dice la Biblia, no le ha amanecido. Dios no lo ha revelado. O no está proclamando la verdad. Las señales continúan, apenas estamos hablando en el ambiente religioso. La segunda venida de Jesús será el evento más grandioso de la historia. Mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo prepararme para ese día? Quiero presentarte la revista Biblia Fácil Apocalipsis, para que tú puedas en su contenido, con tu Biblia, acompañar este estudio realmente fascinante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Allí te enviaremos un enlace para que puedas llenar algunos datos. Te recuerdo que todo es confidencial, más luego te va a llegar la revista totalmente gratis
hasta donde tú estás. Si es gratuita, solicítalo, porque su contenido es de altísimo valor. Biblia Fácil, Apocalipsis, está a tu disposición. Continuamos revisando Mateo 24, la respuesta de Jesús ante la pregunta ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Muy bien, la primera tiene que ver en el ambiente religioso. Hoy millones siguen la nueva era, espiritismo, brujería. En los últimos 25 años, el número de los que se identifica con ellos aumentó en 247%. Fíjense, hoy la gente está muy fascinada con el ocultismo, muy fascinada. En septiembre del año 2016, estoy hablando de ya buenos años atrás, la revista y los DVD de Harry Potter dieron una ganancia de $24 millones. Tanto los jóvenes, adolescentes y adultos son fascinados por lo oculto. Hoy se están abriendo, obviamente, incluso iglesias que tienen ceremonias que tienen que ver con ocultismo. Y sin hablar, obviamente, del espiritismo, ¿no? Que es una religión que está abierta y cada vez tiene más adeptos. Ahora, desde las películas, la música, desde los seminarios incluso, ustedes saben cómo está involucrado la nueva era. La nueva era hoy tiene un rostro muy amigable. Por ejemplo, aquellas frases bonitas, el poder está dentro de ti, tú eres tu propio Dios, tú tienes la capacidad, o vamos a vivir una experiencia espiritual, no con Dios, solo experiencia. Entonces la gente está buscando tener contacto no con Dios, sino con cualquier cosa creada. Gente que va a vivir una experiencia, paga lo que quiera, lo que sea. Gente que está interesada en el ocultismo, gente tras hechicería. Todo esto entra dentro de la confusión religiosa. Y Jesús dice, cuidado, falsos cristos, falsos maestros, falsos caminos, antes de mi venida. Y cada vez esto se viene más intensificando y atrayendo. Los niños están consumiendo tanta información sobre nueva era, hechicería, ocultismo, detrás de películas inocentes o infantiles, detrás de música. Satanás está llenando la mente de la gente, haciendo ver que el demonio no es un enemigo, es un amigo. Basta con ver Halloween para ver de que todos podemos ser demonios disfrazados. Finalmente, no es peligroso. Satanás está colocando falsos caminos para conducir a la gente en lugar a Dios, buscar una falsa espiritualidad lejos de Dios. ¿Está bien? Pastor, realmente las medias, las películas, traen algunos conceptos muy equivocados. Uno de ellos justamente es el concepto de la eternidad. En muchas películas se ve que la eternidad es un castigo, ¿no? Es un castigo de que estás siempre, pero pierdes personas, vives para siempre, pero es aburrido y cosas así. ¿Cómo convencer a alguien de que la eternidad es algo bueno con todas estas medias mostrándoles lo contrario? Primero, como seres humanos no podemos convencer a nadie. El único que puede convencer es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacer? Primero, responsabilidad de los padres. Si es un padre creyente o padre cristiano, si está permitiendo que así coloquen esos conceptos en la mente de sus hijos, literalmente los está entregando a sus hijos para el otro lado, para el lado del enemigo. Pero si el padre no es creyente o la familia no es creyente, ignora todo eso, siempre es bueno alertar, hablar del peligro que esto trae a la vida de nuestros hijos. Pero de manera general, ¿cómo poder presentar la eternidad? Para poder presentar la eternidad, primero tengo que presentar quién nos trae la eternidad. Sin Cristo no hay eternidad. Pero ¿cómo hace Cristo la eternidad? La persona tiene que primero aceptar a Cristo y la verdad que Cristo trae, porque sin Cristo la eternidad tampoco tiene sentido. La persona desprecia la eternidad porque ha sacado a Cristo de la eternidad.
Una eternidad sin Cristo, obviamente, es como el mundo lo presenta. Pero la eternidad con Cristo es como la Biblia lo presenta. Entonces la mejor manera es mostrar primeramente a Cristo y quién es Él y qué nos ofrece Él. A partir de allí nuestro concepto cambia. La Biblia ilumina la mente, cambia conceptos, renueva, transforma. La Biblia educa. Es la única manera, a través de la palabra de Dios, mostrar el concepto correcto. Y hoy el mundo, que ha inventado tantos conceptos contrarios a la Biblia, volver la mente humana hacia el estudio de la palabra. No existe otro camino. No existe. Justo estamos estudiando junto a una amiga que todavía está conociendo la iglesia, ¿no? Y estamos estudiando, justo decidimos estudiar el libro de Apocalipsis, porque en una conversa empezamos a hablar y tocamos el tema, justamente qué es lo que nos depara el futuro. Y quisimos hablar del Apocalipsis, quisimos iniciar con ese tema y entender aquí que el Biblia Fácil me va a dar más herramientas para poder hablar con ella de un tema tan importante, va a ser muy lindo. Muy bien. Dentro del mundo religioso entonces vemos ya tanta confusión y gente buscando a Dios en el lugar equivocado. Señales políticas, Mateo capítulo 24, versículos 6 y versículo 7. Oiréis guerras, rumores de guerras, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y junto a ello, ¿qué cosa habrá? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Los conflictos siempre han existido. Corrupción siempre ha existido, pero cada vez es más descarado. ¿Verdad? Y cada vez es más aceptado incluso. Vivimos en ese tiempo donde el corrupto puede mostrarte su corrupción y tranquilo, todo está bien. Donde la injusticia está por encima de la justicia. Entonces, todo ese caos que estaría dentro del mundo político y social, Jesús lo advirtió. Aquí no solamente está hablando de una guerra entre un país y otro. Las guerras ocurren dentro del propio país, del propio barrio, de la propia casa. Nación contra nación, entre hermanos. Aquí, tomando lo que se mencionó, incluso dentro de un mismo país, de una misma familia, divididos por colores, por banderas, por izquierda, por derecha, por ideologías y por todo. Los conflictos en todo lado, cada vez intensificándose más. Entonces, ¿qué cosa dijo Jesús? Esto va a suceder antes de mi venida. Es una señal que cada vez obviamente se va a intensificar más. Más de 160 millones de muertes existen por guerras, 2 guerras mundiales hasta hoy, que tenemos guerras constantes en el Medio Oriente, eso nunca va a terminar. Además, el terrorismo, el crimen en todo el mundo. Hoy, el crimen, la violencia está tomando el control completo de países. Países que antes eran más seguros, hoy son totalmente inseguros. La inseguridad aumenta en todo lado, crisis política y junto a ello señales en la naturaleza. El número de desastres causados por inundaciones y tempestades han subido 7.4% por año. O sea, cada año eso se intensifica. Ya les mencioné, las señales vienen de manera progresiva, de menos a más. Entonces, cada vez las señales se van a intensificar. Y aquí vemos una evidencia. Desastres causados por inundaciones y tempestades subió 7.4% cada año. La temperatura del mar subió, resultado, huracanes, tornados, terremotos cada vez son más frecuentes y no solo son frecuentes, cada vez son más destructivos. Señales en la naturaleza. Parece que la naturaleza está enloquecida, diciendo, ¿qué más quieres para que tú entiendas de que esto ya no da para más? El apóstol Pablo dice que la naturaleza gime a una. Todos estamos, por causa del pecado y de la maldad, en ese mundo de dolor.
925 millones de personas van a dormir sin haber comido un solo pan. ¿Saben que este dato realmente es estremecedor? El hecho de tener 2 o 3 comidas al día es una bendición enorme. 925 millones de personas van a dormir sin haber comido un solo pan. 793 millones de personas sufren de desnutrición. 21,000 mueren por día. En un día, 21,000 personas mueren. Y 7.7 millones mueren por año por causa del hambre. Cada vez hay nuevas enfermedades y lo peor es que las antiguas, las comunes, ahora son más fuertes, más intensas. A eso ustedes añadan que las enfermedades que antes veíamos a la distancia, que pareciera una enfermedad que te va a llegar a los 70, 80, ahora te llega a los 40, a los 30. Y cada vez la expectativa de vida, aún con el adelanto científico, con la medicina que se crea, con todo lo que el ser humano hace para retardar el envejecimiento, que esto y que lo otro, cada vez está más reducida, más reducida. Ahora, todo esto sería apenas una señal antes de la venida de Jesús, que cada vez se intensifica más. Cuando vino COVID-19, el mundo paralizó. Vino obviamente para causar una tragedia, pero también para enseñarnos unas lecciones. Miren, escuchen una lección. Existieron pandemias en el mundo siempre. Y aunque las pandemias es todo, pan es todo, nunca el mundo entero se paralizó por una. Las anteriores fueron paralizadas regiones específicas. ¿Y el mundo siempre estuvo en alerta? Sí. Pero es la primera donde el planeta entero se cerró. El planeta entero. Otra lección que nos enseña. Las políticas pueden cambiar de un día para otro. Cuando la Biblia me dice que en un momento va a salir una ley de que hay persecución, uno dice, no, hay tantas leyes, hay libertades y todo. Espera que venga una situación difícil. Mira el COVID. Gobiernos se unen, nuevas leyes salen de un día para otro, de un momento para otro, porque ante la crisis el ser humano reacciona. Y hay varias propuestas, obviamente, desde el COVID, de que necesitamos un gobierno mundial, ¿no? Hay varias propuestas desde el COVID. Entonces, esto me indica de que un acontecimiento universal es posible suceder de un momento para otro. De un día para otro, toda nuestra historia puede cambiar. Todo. ¿Recuerdan? Nosotros somos sobrevivientes y gracias a Dios por ello, ¿no? Sobrevivientes. Y esto vino para enseñarnos aquellas cosas. Y cada vez habrá nuevas enfermedades, ¿no? Pandemias, y cada vez esto se intensifica. Además, señales de la naturaleza, el versículo 29 del capítulo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de señales astronómicas, necesitamos hacer una diferencia, qué es una señal y qué es un fenómeno natural. Por ejemplo, cuando alguien dice, vamos a tener un eclipse, ese es un fenómeno natural, es anticipado. Lamentablemente muchos a cualquier eclipse dicen, es una señal. No es una señal. Es un evento anticipado. Esta señal de Mateo 24, 29 aconteció en la historia y hasta ahora nadie puede dar explicación. 19 de mayo del año 1780, en Nueva Inglaterra, a partir de las 10 de la mañana, vino una nube espesa
que luego se fue cada vez haciendo más oscura la noche. Los agricultores volvieron a casa, los animalitos a sus corrales, y a partir de las 11 de la mañana nadie podía ver a 10 centímetros de distancia una hoja en blanco. 10 centímetros. Una oscuridad total. En la noche la luna salió bañada en sangre, literalmente, bañada en sangre. 13 de noviembre del año 1833. Otra vez, Nueva Inglaterra, esto afectó parte de Nueva York y New Jersey. Estrellas cayeron del cielo. Cuando hablamos de estrellas, estamos hablando de meteoritos, una lluvia de meteoritos. Ustedes saben que aquella noche fue llamada la noche de restitución o de juicio, porque algunos que habían robado fueron a devolver lo que habían robado. Los que se habían tenido algunas cosas en contra de alguien, en contra de Dios, trataron de arreglar porque dijeron, el fin llegó. 13 de noviembre de 1833. Una lluvia de meteoritos iluminó el cielo. El momento más deslumbrante fue entre 3 y 4 de la mañana. ¿Qué cosa pasó? ¿Hubo alguna explicación? No, ninguna. Era señal, una señal astronómica que Jesús ya había mencionado. El sol se oscurecerá, la luna no dará su fulgor, se volverá como sangre, estrellas caerán del cielo. Señales cumplidas. ¿Qué otra señal nosotros vemos en la venida de Jesús? Sociales. Mateo 24:12. Dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La violencia es la cuarta causa de muerte de personas entre 15 a 44 años en todo el mundo. Y cada año, más de 1.3 millones de personas perdieron la vida por causa de la violencia. ¿Saben qué cosa es lo más triste de esto dentro de las señales sociales? Hoy la gente está perdiendo mucho la confianza. Qué difícil es confiar hoy. Tú no sabes si alguien que te pide ayuda realmente está necesitando o está queriendo sacar provecho de ti. Qué difícil es abrir la puerta para dejar entrar un extraño. Qué difícil es entablar la conversación con alguien o aceptar el regalo de alguien. Ustedes han visto las noticias que circulan. Hasta las personas que necesitan ayuda, muchas de ellas fingen necesitar ayuda solamente para poder lastimarte. Estuve viendo una noticia en estos días de que un muchacho estaba allí en el área de perfumería en el supermercado y pidió a dos señoritas que vengan para que le ayude a elegir un perfume. Solo que ese perfume estaba con una sustancia que luego dopó a las señoritas y los llevó y los ultrajó. Entonces, ¿hasta qué punto llega la sociedad donde hoy el ser humano ya no confía? Alguien está llorando, yo no confío en tus lágrimas. Alguien está necesitando, yo no sé si realmente debo ayudarte. Aquí en Brasil, ustedes escucharon aquella noticia, un muchacho, un adolescente, mató a su papá, su mamá y su hermanita. ¿Por qué? Porque la enamorada le dijo que lo haga porque los padres se interferían en la relación. Un día agarró el arma del padre y lo mató al papá a los 6 segundos, a la mamá y a la hermanita de 3 años. Se fue para el colegio, volvió, removió los cuerpos, lo puso a un lugar. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Ahora imagínense, dentro del ambiente social, cada vez hay más violencia, cada vez hay más injusticia. Juan Carlos. Sí, respecto a cuando varios líderes religiosos del mundo, de diferentes denominaciones, crean alianzas con el mundo político y secular, ¿eso es algo que debería darnos esperanza o confundirnos? Cuando la religión se une a la política, siempre es un peligro. En la historia eso se ha demostrado. Nunca pueden estar unidos, jamás. Cuando existe ese cierto tipo de alianzas,
hay cierta preocupación. Históricamente y bíblicamente no existió ese tipo de alianzas. El tema es cómo, de algún modo, las profecías, cómo de algún modo hoy en este tiempo se pueden aplicar y nos puede dar una respuesta, una esperanza, teniendo en cuenta de que, bueno, hoy en día estamos viviendo mucha congestión política. Yo, que soy de Venezuela, más que ningún otro, puedo tener esa urgente necesidad de ver de qué forma ese tema en puntual nos puede ofrecer una respuesta. Entonces, pero lamentablemente es lo que hoy se está viendo. El libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Sabed esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La sociedad que vivimos, ¿verdad? ¿Cuál es la última señal? Mateo 24:14. Jesús dice así: y será predicado este evangelio, el reino, a todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Nosotros hoy quedamos admirados y decimos, wow, la tecnología, inteligencia artificial, todo esto, a pesar de que el mundo puede usarlo para su propia destrucción, de alguna manera es la manera como Dios hoy ha colocado en nuestras manos para que el evangelio llegue a todo el mundo. Radio, televisión, internet. Hoy se usa incluso un robot para poder dar un estudio bíblico. Antes no teníamos esas herramientas. ¿Cuál es la intención? A cualquier hora del día hay una persona que puede estar estudiando la Biblia. Hoy estamos aquí grabando este programa. Alguien lo va a ver allá en Japón, en China, en Estados Unidos, allá en Europa, en cualquier parte del mundo. La tecnología nos permite que el evangelio pueda llegar a cada rincón donde antes no podíamos llegar. Entonces, el adelanto científico y tecnológico también está dentro de este plan para llevar el mensaje. El enemigo lo ha usado para destruir a las personas, es verdad, mas el pueblo de Dios también lo usa como herramienta para la predicación del evangelio. Porque la última señal no tiene que ver con catástrofes, guerras, terremotos. La última señal tiene que ver con que el evangelio llegue a todo el mundo. ¿Tú quieres ver una señal? Ahora mismo, el evangelio está llegando donde tú estás. ¿Y Jesús qué cosa es lo que nos enseñó? Cuando ustedes vean estas cosas, Jesús dice, vean de que el tiempo está cerca. Incluso en Mateo 24:37 en adelante dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes qué cosa me sorprende? Jesús no dice, en los días de Noé había mucha incredulidad, inmoralidad, indiferencia. No, a pesar de que eso es lo que había. Jesús dice, la gente comía y bebía y se daba en casamiento. No menciona ningún pecado. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la lección? La gente vivía su rutina de día a día como si nada fuese a pasar. La gente era indiferente. Lo mismo hoy. La gente es indiferente ante el evangelio. Está tan entretenido en sus cosas que delante de sus ojos están cumpliendo señales y los ignora. La gente en el tiempo de Noé vio que los animales entraron al arca y a ellos ni les importó. Estaban tan ocupados en sus quehaceres. Hoy vivimos una generación tan ocupada o tan entretenida que ignora todas las señales de la venida de Jesús. Y finalmente, cuando se cierre la gracia, como se cerró la puerta en el tiempo de Noé, ya no habrá más salvación para nadie porque el destino habrá sido decidido. Mas hoy yo te invito para abrir tus ojos, para ver una realidad diferente. Más allá de las noticias que podamos ver, son señales donde Jesús está diciendo, cada día estoy más cerca y tú necesitas estar preparado. Abre tu corazón, aceptando a Jesús y pidiendo estar preparado para el día de su venida. Conocer las señales no es para vivir alarmado, es para estar preparado para su regreso.
Vendré otra vez es la promesa más linda que encontramos en las Escrituras. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Por qué se lamentarán? Porque dentro de ese grupo de personas, todos ellos habrán tenido la oportunidad de poder recibir a Jesús con alegría. Mas solo un remanente espera a Cristo. Todos los demás lamentan las oportunidades que dejaron pasar, el haber corrido tanto en esta vida para conseguir lo que finalmente se va a perder. ¿De qué sirve ganar todo en esta vida? Reconocimiento, títulos, fama y poder cuando todo eso se acaba. Jesús te dice, mira más allá. Yo tengo una eternidad para ti. Y hoy te invito para que tú puedas abrir tus ojos para ver más allá de los acontecimientos que por allí se proclaman. Ver a Jesús regresando. Prepárate para ese día. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos avanzar.